¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches. Soy Gabino García, director de Red Noticias, Red Capital y Red Conexión en vivo. Dicen que hijo de tigre, pintito. Bueno, pero el hijo salió más cabrón que bonito. Realmente, Ovidio Guzmán López demostró que tiene el poder, que sabe cómo manejarse y cómo mover a su gente. Esto es parte de lo que se llama el crimen organizado, porque saben de estrategias, saben cómo y de qué manera doblegar a sus adversarios. Y esto quedó de manifiesto precisamente luego de que, pues, con esa inteligencia fuera detenido precisamente allá en Culiacán, Sinaloa, mientras comía a eso de las 13:30, ahí acompañado de 8 de sus guardaespaldas y su esposa, pues comían ahí en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, en un restaurante de mariscos. Hasta ahí llegó precisamente una patrulla militar con elementos vestidos de civil que pues le pidieron que se entregara. Ahí pues el hijo de Joaquín Guzmán Loera pues dijo que sí, que se iba a entregar, que no dispararan, porque había familias, porque había niños, porque había gente inocente que podría salir lastimada. Ahí se dio la captura, ahí se le tomó preso y se le trasladó precisamente a la fiscalía, que queda algo así como 6 kilómetros adelante. Ahí, muy custodiado por elementos del ejército mexicano, Ovidio Guzmán López fue trasladado y fue llevado precisamente a este lugar en donde, mientras esto ocurría, sus escoltas empezaron a solicitar refuerzos, a pedir apoyo para rescatar, apoyo para negociar la libertad de Ovidio Guzmán López. Pues ahí, ya estando en la fiscalía, se armó un grupo importante de sicarios. Ahí no se logró ninguna negociación. Ahí iniciaron los primeros disparos, los primeros enfrentamientos. Esto derivó de que no se lograra nada. Bueno, posteriormente pues optaron varios grupos de los apoyos de Ovidio Guzmán para trasladarse ahí, precisamente del desarrollo de Tres Ríos, trasladarse a una unidad habitacional en donde viven precisamente familias de los jefes militares. Ahí reunieron a las familias, los pusieron a un costado de dos pipas llenas de gasolina. Ahí se inició la negociación. Al momento llegaron 6 helicópteros del ejército mexicano y la marina y empezaron a disparar. Sin embargo, ahí precisamente también con un misil se derribó a un helicóptero del ejército mexicano. Ahí quedó precisamente este helicóptero y fue precisamente cuando ya se inició parte de la negociación. ¿Por qué? Porque habían solicitado ayuda de grupos como los Azules del Mayo, los Limones, los Leones, los Isidros, los Herrera, los Avendaño, los Herrera, los Quinteros. Y de hecho, pues esto originó que ahí se concentraran cientos de sicarios que empezaron a tomar entradas y salidas, empezaron a incendiar vehículos, empezaron a crear el caos, la psicosis, iniciaron todo lo que fue una verdadera pesadilla para el pueblo de Culiacán. Ahí
cuando se vieron las cosas rebasadas, cuando se dio precisamente el anuncio de que tenían a varias familias y que amenazaban con explotarla junto con el combustible de las pipas, fue cuando se decidió liberar a Ovidio Guzmán para que se pudiera ir y no corriera la sangre. Esto fue realmente pues una decisión salomónica, aún a sabiendas de que el ejército mexicano sería criticado, y más que el ejército, al Departamento de Seguridad Nacional sería pues muy señalado. Esto de alguna manera dio como propósito de que no ocurriera el baño de sangre en Culiacán, algo que podría haberse lamentado más, y de hecho así lo dijo el presidente López Obrador, en donde dijo que no se resuelven los problemas con más fuego. ¿Por qué? Porque pues ahí salomónicamente se tomó la decisión de pues no sacrificar a muchas familias que ya estaban alrededor de 2 pipas de gasolina que iban a ser incendiadas precisamente en razón de la presión para que dejaran libre a Ovidio Guzmán López. Esto de alguna manera pues fue parte de la debilidad que demostró el gobierno de la República. Sin embargo, por encima de las vidas de varias personas que pues eran ya parte de los rehenes y la amenaza precisamente. Aquí hay que señalar que no se trata del ejército, se trata precisamente de quienes dan las órdenes al ejército, y también el Departamento de Seguridad Nacional, ahí precisamente que está a cargo de Audomaro Martínez, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Él es el responsable directo porque él debe tener el pulso de todo lo que está ocurriendo, y no es posible que mande usted a detener a una persona como Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, con 30 elementos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ahí en Culiacán a los Guzmán Loera, a la gente del Chapo, se les quiere y se les respeta. ¿Por qué? Porque incluso cuando detuvieron a Joaquín Guzmán Loera, se hicieron marchas por todas las calles dándole precisamente el apoyo a Joaquín Guzmán Loera. Entonces, no es posible que de manera inocente el gobierno de la República mande al matadero a elementos militares que de alguna manera pues fueron precisamente vilipendiados, fueron golpeados, lastimados. Y de hecho aquí las cifras son importantes cuando vemos de que finalmente, luego de las negociaciones, luego de que terminó todo esto, se dio precisamente la muerte de tres civiles, la muerte, 13 personas resultaron heridas, 7 soldados murieron y 5 policías más. Esto es información extraoficial que no ha sido difundida por el gobierno de la República. Sin embargo, son bajas que se deben de entender y atender. Lo que ocurrió precisamente en Culiacán, se dice que también que pudo haber sido una cortina de humo del propio gobierno de la República. ¿Por qué? Ante lo que fue precisamente la salida de Carlos Romero Deschamps de la presidencia, del secretariado general del sindicato petrolero, lo que fue también la puesta en marcha del aeropuerto Santa Lucía, lo que fue también el paquete fiscal 2020, que ayer también fue aprobado por el Congreso de la Unión, también lo que viene siendo la recesión económica que se vive el país, los altos índices de violencia y sobre todo lo que se ve venir como parte ya de una devaluación en México. Esto podría ser también parte de las cortinas de humo, de las estrategias mediáticas que utiliza el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es importante entender de que pues aquí se trata de analizar y se trata de ver de que no es posible seguir engañando al pueblo de México. Es realmente lamentable lo que ocurrió, pero también es lamentable que se utilicen este tipo de estrategias mediáticas para poder engañar al pueblo de México. Es importante también entender de que ahí se dieron la fuga de 65 reos, quedaron libres luego de una fuga que se dio tras romperse el muro con un
con un tanque. Ahí quedaron en libertad 65 reos de alta peligrosidad, y por lo cual también ahí se apega al artículo 150, en donde habla precisamente de la evasión de presos y la responsabilidad de quienes lo provocan, si son servidores públicos o si son personas ajenas, y que van precisamente con penas de 6 a 15 años de cárcel. Lo que ocurrió en Culiacán es muy lamentable, pero también es lamentable de que se trate de engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque aquí el pueblo de México quiere saber la verdad, quieren saber cuál fue el verdadero móvil de lo que ocurrió en Culiacán, porque es increíble que ante el disparo de más de medio millón de proyectiles, pues solamente haya habido esas bajas que se tienen. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue tan lamentable, el hecho de que se hayan quemado más de 300 vehículos, que se hayan cerrado las carreteras, que se haya, pues durante más de 11 horas dado enfrentamientos a balazos. Lo que ocurre en Culiacán es algo que me recuerda aquella época de Carlos Salinas de Gortari, cuando se dio precisamente el enfrentamiento en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue parte de una farsa, de un complot, precisamente en razón de la entrada del Tratado de Libre Comercio a México. Soy Gabino García, director de Red Noticias, Red Capital y Red Conexión en vivo. Muchas gracias a Deyis Isidro Chan, directora de Diario Noticias. Gracias a usted, por supuesto, que nos sigue a través de las redes sociales. Muchas gracias.